Gracias por su audiencia. Nosotros iniciamos aquí, Aprende con el Doc, un espacio educativo y preventivo diseñado para mejorar la calidad de vida de las personas, y hoy con un tema muy especial. Dicen por ahí que no hay dolor más fuerte y más parecido a un parto que, en el caso de los hombres, los cálculos en los riñones. Ese es el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy, como siempre ya es habitual, acompañado del doctor Carlos Eduardo Jiménez Canizales, especialista en medicina interna y endocrinología. Médico, bienvenido. Bueno, ¿qué es eso de cálculos en los riñones? ¿Esa vaina por qué duele tanto? Bien, Jader, los cálculos a nivel de la vía urinaria pueden darse a cualquier nivel, ¿no? Pueden darse a nivel renal, a nivel del tubito por donde sale la orina desde el riñón, que se llama el ureter, del reservorio de la orina, que se llama la vejiga, y además obstruir también la parte final por donde se expulsa la orina, que es la uretra. Esto puede suceder tanto en los hombres como en las mujeres. Sin embargo, los hombres, como usualmente tenemos un umbral más bajo del dolor, pues a nosotros nos da, digamos que con cierta manifestación clínica más florida, es mucho más doloroso en los hombres, pero es básicamente por eso. Sin embargo, en las mujeres también se pueden presentar este tipo de molestias que conocemos en general como cálculos renales. Los cálculos renales o las urolitiasis, que es un término un poco más amplio y hace referencia a cualquier nivel en el que aparezcan este tipo de cálculos, pues son multifactoriales. Hay muchas causas asociadas a la aparición de cálculos. Sin embargo, es importante aclarar que, por ejemplo, algunas de las preguntas que usted me hacía antes de iniciar el programa del día de hoy es, bueno, ¿y el endocrinólogo qué tiene que ver ahí? ¿Cierto? O el internista, ¿qué tiene que ver ahí? Esa es una pregunta usual, y esto básicamente porque llegan de una forma muy tardía a la consulta de endocrinología. Usualmente los ve en el cirujano general, cuando el que maneja este tipo de condiciones en urgencias es el cirujano general, o a veces llegan y es el médico de urgencias, o es el mismo internista, o es el urólogo, y llegan después de un tiempo al endocrinólogo, y fue porque a alguien se le ocurrió pensar que podían estos cálculos estar relacionados con un problema del metabolismo del calcio o del metabolismo de otros productos que son importantes en endocrinología, y por eso terminan donde el endocrinólogo, porque finalmente la causa de que estos cálculos se estén dando a repetición es por un problema en el metabolismo del calcio, un problema en el metabolismo del ácido úrico, o un problema en el metabolismo de otras rutas que suelen favorecer que aparezcan este tipo de dolencias en las personas, y después de mucho tiempo se les ocurrió, y entonces ahí sí llegan donde el endocrinólogo. A veces podríamos haber identificado de manera más temprana esto y evitar pues estos múltiples partos en el hombre que a veces pasan con cierta frecuencia. En el caso personal lo viví, y lo primero que uno se pregunta es ¿cómo obtuve yo eso, o de dónde me salió ese cálculo? ¿Cómo logró llegar eso ahí? La principal causa de los cálculos usualmente es los problemas asociados a la hidratación. Entonces, cuando las personas tienen una forma inapropiada de hidratarse, eso favorece que se condensen en cierto modo ciertos materiales, ciertas sustancias a nivel renal y se formen. Entonces, siempre la recomendación inicial es tener una buena hidratación. Lo ideal es por lo menos consumir alrededor de 1.5 o 2 litros al día de agua. Eso es lo que se recomienda, no de Coca-Colas o de productos sintéticos o de cerveza, no, sino de algún producto, digamos que de agua, hace referencia a la hidratación. Entiendo, médico, perdón, le interrumpo, que de hecho ese tipo de bebidas que compra uno en los establecimientos comerciales también son causantes hasta cierto punto. Algunas bebidas tienen unos componentes excesivos de ciertos electrolitos, por decirlo así. Eso favorece que no generen una buena hidratación y que favorezcan la aparición de este tipo de cálculos. Pero en cierto modo también suele ser un poco de mito, que es que si yo tomo más de este producto, entonces me van a dar más cálculos, no tome tanto de eso, que eso a veces hay cierto grado de mito, y eso en cierto modo lleva a que la gente no se le estudien cosas que pueden verdaderamente estar generándole esos cálculos, creyendo que es porque está tomando X o Y producto,
y terminan en cierto modo manejándolo de forma empírica o con algún remedio casero. O, no, es que a mí cada vez que me da el dolor me tomo una cerveza de fondo blanco y se me quita el dolor. Entonces la gente se sigue como llenando de una serie de mitos que pueden ser lesivos para su salud. Lo importante es aclarar la causa. Bien, cuando está el foco del dolor, uno quiere llegar a donde el médico y lo primero que le dice uno es: quíteme este dolor, doctor, de encima. ¿Cuál es el tratamiento a seguir después de darse el diagnóstico y saberse que evidentemente el paciente tiene estos cambios? Bien, normalmente cuando las personas tienen alguno de estos síntomas que son urgentes, pues deben ir a un servicio de urgencias, y en los servicios de urgencias le darán solución y manejo al dolor agudo. De manera, digamos que crónica, o cuando las personas presentan múltiples dolores a repetición, también se les dan unas indicaciones principalmente frente a la hidratación, y en caso de presentar dolor y no ceder frente a algún analgésico no esteroideo en casa, pues de esa forma ahí sí volver a consultar a los servicios de urgencias. Que mucha gente dice: no, es que yo estoy tomando unas pastas de calcio y me aparecieron unos cálculos, eso fue por eso. No, usualmente uno debe tener unos consumos diarios de calcio elemental que giran alrededor de 1 o 1.2 gramos de calcio. Eso lo obtiene uno a través de los nutrientes, sin necesidad de suplementarse de más. Pero hay enfermedades asociadas específicamente, en algunos otros programas hemos hablado de la glándula tiroides, ella que es como una mariposita en la parte de atrás, inmediatamente posterior en los lóbulos de la glándula tiroides, en los dos, digamos que en los polos superiores y en los polos inferiores, en la parte posterior hay unas glandulitas que se llaman las paratiroides. Las paratiroides se encargan de que el calcio en la sangre esté estable. Cuando ese calcio empieza a aumentarse en la sangre, favorece la aparición de cálculos de oxalato de calcio, y esa es la principal causa de urolitiasis cuando se relaciona con una enfermedad metabólica, y es ahí donde todas las personas que tengan estas urolitiasis a repetición, no un evento aislado, porque algunas personas pues a cualquiera de nosotros nos puede en algún momento por una condición de deshidratación haber dado un cólico renal o haber aparecido un cálculo, sin que eso verdaderamente sea una condición que nos va a acompañar por mucho tiempo. Por esas personas que les da cada una vez al mes, que mantienen 3, 4 veces al año hospitalizados porque les dio urolitiasis, pues en esas personas hay que evaluar que no tengan un hiperparatiroidismo, que no tengan un problema en el metabolismo del calcio. Entonces a todas estas personas los invitamos a que si tiene urolitiasis o cálculos renales a repetición, si constantemente le dan cólicos renales, si su urólogo, su médico le ha dicho que sufre de cálculos repetitivos, pues toca estudiarle el metabolismo del calcio, sin espacio a la duda, y ahí los endocrinólogos y endimetabolismo podemos orientarlos y ayudarlos a evitar este tipo de condiciones. No solo en los hombres, recordar que en los hombres es el parto de los hombres, pero en las mujeres también se da. Y pues como las mujeres son mucho más berracas, tienen más capacidad de resistir el dolor, tienen un umbral más alto del dolor, pues ellas lo toleran de una mejor forma. Pero también en estas mujeres que les dan cálculos a repetición en las vías urinarias, hay que evaluar la posibilidad de que no tengan un problema del metabolismo del calcio. ¿La presencia de cálculos en los riñones es sinónimo post del cálculo de cirugía o a través de un tratamiento, algún medicamento se pueden expulsar? Eso depende del tamaño usualmente del cálculo, Jader. Hay algunos cálculos que se expulsan y las personas los ven. Esas personas que les pasa eso, yo siempre les recomiendo que el cálculo hay que estudiarlo. Eso no lo boten, eso es supremamente preciado para el diagnóstico. Porque si uno le lleva ese cálculo al patólogo, él puede mirarlo al microscopio y decir: esto es un cálculo de calcio, o esto es un cálculo de citrato, o esto es un cálculo por unas bacterias. Él puede concluir eso, y eso le permite a uno hacer el diagnóstico. El diagnóstico está en el cálculo, pero mucha gente lo bota, o no, es que a mí me lo sacaron y nunca me los entregaron. Eso es parte de la forma inapropiada en la que hacemos el manejo de la urolitiasis, porque ahí está el diagnóstico, en el cálculo está lo que verdaderamente lo compone, y eso nos aclara muchas cosas y nos ahorra muchos estudios además. Ustedes han estado viendo durante todo el programa el número telefónico ahí en la parte inferior de sus pantallas para que llamen directamente al doctor Carlos Eduardo Jiménez Canizales y puedan pedir una consulta particular con él. Recuerden que este espacio está diseñado para mejorar la calidad de vida de las personas. Gracias por su audiencia, nos despedimos desde aquí en Aprende con el Doc.